Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Qué tal Rocío? Buen día y saludo a la audiencia. Bueno, Muy bien. Por acá con frío, Sí, pero ¿no? bien. sí, Sí. claro. Para los pacientes trasplantados, sobre todo en el Sí, caso del trasplante renal, sí. ¿le agradecen a Dios o al médico primero, Doc? ¿Cómo? ¿Le agradecen primero a Dios o al médico? Eh, Se agradece al sistema de salud, que le estamos dando una accesibilidad al Sí, trasplante. sí. Se agradece a Incucay, se agradece a la salud pública, se agradece un montón de cosas y sobre todo al donante, que bueno, que falleció. En el 90% de los donantes son donantes fallecidos. Y si no, a ese donante vivo que por una cuestión de amor le dona un órgano a un familiar que ama y que a cambio solamente de que mejore su salud. Así que Claro, eso se agradece. claro, Lo claro demás, que sí. si se agradece a nosotros, está bien. Claro. Me llamó la atención este dato que dio recién. El 90% son de pacientes cadavéricos, o sea que hay un 10% de pacientes vivos que son los donantes de órganos, de riñón, ¿no? Sí, sí, Mm. más o menos esa relación se mantiene de acuerdo a los equipos. Yo voy a hablar sobre todo, bueno, obviamente de trasplante renal, soy nefrólogo, es lo que yo sé, digamos, Sí, sí, pero bueno, soy un militante de la donación y el trasplante de todos los órganos, ¿no? Ujú. claro. Eh, digamos, sí, puede variar entre sí, un 15 o 20% donante vivo y, y más o menos 80, 90, depende de los equipos, digamos. Ujú. Nosotros nos toca a veces que tenemos un par de donantes vivos más, otras veces menos, a veces tenemos muchos donantes fallecidos, y bueno, como que depende a veces la demanda y la saturación de los equipos también. Pero sí, sí, la idea es incrementar siempre el número de donantes vivos, porque les voy dando, si quieren, un poco de aporte estadístico. Más o menos un paciente en diálisis, que en Neuquén son alrededor de 680 pacientes que están haciendo diálisis crónica, de los cuales más o menos un 25% está en lista de espera. Eso se podría aumentar un poquito más, pero bueno, por un montón de situaciones no están, pero se sigue trabajando en eso, que para lo cual, si quieres, podemos hablar, que es lo del consultorio que estamos haciendo, y el nuevo programa de evaluación de trasplante. Y a lo que iba, entonces un paciente fallecido puede estar en promedio 6 años haciendo diálisis hasta que le toque aplicar a un órgano. No hay muchos órganos, hay escasez, pero bueno, sin embargo, el INCUCA y con sus sedes locales y la generación de las unidades de procuración está trabajando todo el tiempo en generación de donantes. Ujú. Cuéntenos de qué es este plan de regionalización para evaluar a pacientes en su lugar de residencia o su lugar de origen, Doc. Bueno, sabemos que tenemos un sistema de salud con complejidades crecientes y que esas complejidades van a generar, bueno, que un paciente esté derivado de un pueblito que tal vez tiene un centro de salud, hasta llegar al Castro Rendón, pero hasta llegar al Castro Rendón hay un montón de hospitales que pueden suplir la complejidad de la necesidad del paciente, de su situación de salud, ya sea con estudios, recursos humanos, de todo el equipo de salud. Y nosotros atendemos a pacientes de toda la provincia, también estudiamos pacientes de Río Negro, pero bueno, el fuerte es Neuquén. Y bueno, queremos fortalecer que el paciente que no viaje ya por sí, entiéndanse que el 80% de nuestros pacientes hace diálisis, hemodiálisis, que es un tipo de diálisis, y ya viaja 3 veces por semana al centro de diálisis, y nosotros queremos sumar más viajes para que entre en lista de espera. Entonces, eso cansa al paciente. Bueno, obviamente siempre hay una movilidad, pero a veces no la tienen, o no la tienen en el día justo del estudio. Entonces, queremos potenciar el trabajo en red, el trabajo en los distintos hospitales, que tienen la gran mayoría de estudios para hacer y el paciente pueda ingresar en lista de espera, digamos. Ujú. Ujú. Así que Eh, bueno, con esto queremos potenciar, que ingresen más rápido, que ingresen, que se detecten, no solamente el objetivo de entrar a lista de espera es entrar a lista de espera, sino que se detectan un montón de situaciones de salud Claro. que se pueden resolver a tiempo, por ejemplo, tumores, mujeres que no se hacen una mamografía a tiempo, un papá Nicolau a claro. tiempo. El estudio pretrasplante va detectando un montón de cosas que la verdad es que uno debería hacerlo por un chequeo de salud, no solamente por estar en diálisis, pero bueno, no le podemos pedir más a los pacientes, demasiado sufren con su patología renal y tener que hacer diálisis. Entonces, tenemos que salir nosotros a complementar las necesidades. Así que bueno, hemos detectado un montón de problemas que se resuelven en su situación local y después el paciente ingresa a lista. ¿Mm? Así que Entiendo. bueno.
Bien. Eso básicamente es la evaluación pre-trasplantes. Y después también, por otro lado, perdón que hablo mucho, a veces como que me está bien. me chupa 220 y arranco. Está perfecto. Soy bastante apasionado del tema. Los pacientes, tenemos pacientes en toda la provincia trasplantados, y esos pacientes, cuando tengan una intercurrencia o ir a buscar una medicación, tienen que ser conocidos por el hospital local, que no es un paciente común que antes hacía diálisis, o no es un paciente común que está teniendo una intercurrencia infecciosa. Los trasplantados son una población general por su medicación, por la complejidad de sus complicaciones, entonces tienen que ser abordados de otra forma, un poquito más activa. Entonces, que lo hacemos, todos los hospitales tienen nuestros teléfonos, los pacientes también, pero ese primer contacto que tienen con la guardia, que sea efectivo, ¿sí? Así que también estamos agregando a estos consultorios, que viaja un equipo multidisciplinario de médicos, un trabajador social, un psicólogo, de también potenciar el trabajo del paciente ya en el periodo post-trasplante. Doctor, ¿esto es una demanda que ya venían registrando desde hace mucho, teniendo en cuenta que me imagino que los pacientes tienen grandes historias y a ustedes también les repercute eso también indirectamente, ¿no? Tanto la espera como el proceso paso a paso. ¿Cómo es esta nueva etapa para el hospital y bueno, para ustedes como profesionales, ¿no? Mirá, nosotros, yo estoy a cargo como jefe desde el 2023 y ya veníamos viendo que no hay que tener una mirada centralista del equipo de trasplantes, sino hay que salir a buscar el paciente, digamos. Y yo entiendo muy bien la historia del sistema de salud, entonces entiendo que hay que trabajar en red, que hay que potenciar el sistema de salud, entonces lo veníamos viendo. Entonces el equipo, la demanda crece año a año y cada año hay más trasplantados, cada año hay más gente que quiere estudiarse, entonces todo que pase por el Castro Rendón es imposible. Y además teniendo grandes hospitales con un excelente recurso humano y tecnológico en cada hospital, así que nada, es cuestión de organizarlo. Por suerte este año el Ministerio apoyó un poco más, digamos, con la logística, si bien el trasplante y la nefrología, la diálisis, con esta última gestión está muy en agenda y estamos recontentos. Este año lo potenciamos de otra forma, de darle más continuidad, de favorecer el traslado del recurso humano, de que no estén esperando allá, bueno, claro. Organizar un montón de cosas que antes las hacíamos con nuestros recursos. Yo ponía el auto, salíamos, organizábamos un consultorio, bueno, dar una formalidad y una continuidad. Lo importante cuando uno genera algo es que se mantenga, ¿sí? Porque el paciente del sistema de salud se tiene que acostumbrar a que es un programa que tiene que quedarse. Claro, bien. Así que bueno. Ok, recuérdeme los datos, porque dijo casi 700 pacientes hoy en diálisis, de los cuales están esperando un trasplante de riñón. ¿Qué número, Matías? ¿Cómo me decías? Disculpame, Agustín. Que en la provincia hay casi 700 pacientes en diálisis, sí, de los cuales están esperando un trasplante. ¿Qué número de personas aproximadamente entonces? Y más o menos un 20%, ese número es variable, sí, serán más o menos unos 150 neuquinos en lista aproximadamente. La idea es duplicar ese número. Obviamente que Neuquén ahora en ese momento tiene un solo equipo de trasplante, entonces también eso está absorbiendo la demanda tanto de pacientes con y sin obra social, de la gran mayoría, no todas las obras sociales, pues, bueno, obviamente tenemos un recurso limitado, digamos que hay que darle atención a la mayor cantidad de gente, sabiendo que hay una situación de accesibilidad y de un derecho al trasplante, sí. Pero bueno, la idea es seguir trabajando en eso. Okay. También hay un límite en la donación, que por suerte también hay una buena, digamos, etapa. Ahora recientemente se sumó el equipo de Leven con una unidad de procuración, o sea que el Leven también, ya con un equipo constituido, va a trabajar en la generación de donantes. El 90% de los donantes sale del Castro Rendón. Son aproximadamente casi entre 15 y 20 pacientes al año, de los cuales está hablando entre 30 a 40 riñones, que no todos los riñones tocan acá, digamos, porque bueno, hay una cuestión de distribución, de asignación, a veces
un riñón queda acá, otro le toca a un paciente de otra provincia, como así nos toca al revés, que viene otro órgano de otra provincia. Claro, Claro. claro, claro. Así que bueno. Gracias por esta gentileza, doctor. Bueno, aprovecho a decirles que también que estamos organizando una actividad para el 30 de mayo, que es el día ¿Qué del, pasó? es el día del donante. Ajá. Siempre es un momento lindo para encontrarnos todo el equipo que trabaja tanto en la donación como en los trasplantes. Y queremos aprovechar ese momento para recaptar a las familias, a los donantes vivos, ¿sí? a los familiares que donaron un órgano. Entonces queremos, bueno, potenciar ese trabajo, hacerles un chequeo, porque bueno, algunos se van relajando y dejan de venir a los controles, que es importante que tengan un control anual los pacientes que donaron. Ok. Así que bueno, para el 30 de mayo vamos a estar trabajando en esta jornada de actualización de estudio de los pacientes donantes. Ahora sí, muchas gracias, que pase una buena jornada, Matías. Buena jornada para ustedes. Hasta luego.